¿Sabías que existe un código único con el que puedes identificar cualquier tipo de mercancía en el marco del comercio global, desde una papa hasta una guitarra? Eso es la nomenclatura arancelaria. Hola, mi nombre es Ariadna Tulcán, estudiante de Comercio Exterior de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y en el video de hoy voy a llevarlos por un recorrido en la historia de la nomenclatura arancelaria. Pues este sistema de identificación, esta herramienta utilizada a nivel mundial, no surgió de la nada. Antes de empezar, la duda más grande que debemos tener todos es ¿a qué me refiero con nomenclatura arancelaria? Es básicamente, en términos simples, una lista usada a nivel mundial en la que se describen todos los productos que participan en el intercambio de bienes en todo el mundo y se les designa una identificación numérica, en el cual se determinan los derechos arancelarios que están sujetos en el proceso de importación de mercancías. Esta identificación numérica está compuesta por 10 dígitos, que cada uno representa un lugar dentro del sistema de nomenclatura internacional vigente en la actualidad. Los dos primeros dígitos indican el capítulo en el que se encuentra la mercancía, los 4 la partida a la que pertenece, 6 la subpartida internacional a la que pertenece, 8 la subpartida regional y 10 la apertura nacional. Los 6 primeros dígitos son usados a nivel internacional, los siguientes 2 para identificación regional y el último par para identificación nacional. Ahora que conocemos esto, podemos empezar por nuestro camino en la historia. Desde el inicio del comercio se ha buscado una forma de identificar la mercancía, no solo por su nombre, y que se logre entender de qué objeto se trata sin importar el idioma. Eso es lo que es la nomenclatura arancelaria, un idioma universal de identificación de mercancías. Desde la edad antigua, los comerciantes buscaron formas de mantener una contabilidad de la mercancía que era transportada para su venta, pero solo eso, contar, saber. Se dice que en la India, en el siglo V, surge la primera forma de administración de estos procesos comerciales, con el cobro de impuestos por la entrada de la mercancía al país. Se cree que luego esto se extendió hasta Grecia, donde se cobraba un impuesto del 2% al valor de la mercancía, hasta llegar a los romanos, quienes en su Puerto Ostia, empezaron a aplicar el impuesto bajo el nombre portorio. Dentro de este puesto ya empezó a generar un tipo de orden según mercancías. Había personas encargadas para las cargas de los navíos del trigo o el vino y otros encargados de los navíos que traían animales para la diversión en los anfiteatros. Con esto se evidencia que desde los romanos se intentó crear un sistema que administrara la mercancía. Es así como años después, en España, 1849, se creó la Ley de Bases, un tipo de sistema arancelario en el cual se enumeraron las partidas con un orden alfabético y aparecen los primeros derechos específicos de un valor fijo sobre la mercancía. Luego nos transportamos a 1882 al arancel de aduanas austrohúngaro. Este arancel seguía ya principios de clasificación de mercancías según grandes divisiones naturales establecidas por la ciencia, empleando un sistema progresivo, desde lo simple a lo más complejo, e incluye en la misma categoría artículos de igual naturaleza y uso, pero aún conservaban el sistema de orden alfabético. En este arancel existían 4 categorías. La primera, mercancía en estado natural, alimentos, grasas, bebidas y materias primas. La segunda, mercancías de la industria química, metales preciosos como oro, plata, monedas, maquinaria, material de transporte, relojería y obras de arte como pinturas y estatuas. La tercera, drogas, productos de perfumería, industria textil con todos los tipos de telas, papel y cuero. Y en la última categoría, todo lo que no haya sido mencionado en las anteriores, lo restante. Este arancel, con datos actuales, fue usado en el territorio de más de 13 países, incluyendo Eslovaquia, Serbia, Hungría, Austria, Bosnia y otros que fueron parte del Imperio Austrohúngaro. El siguiente hito dentro de la historia de la nomenclatura está el proyecto de M. Campbell, el cual duró alrededor de 13 años. Surgió de la necesidad de crear una nomenclatura internacional aceptada por la mayoría de naciones que permitiera comparar
la comparación de datos estadísticos de comercio exterior. Este proyecto buscaba estructurar el arancel según criterios científicos y total abandono de la clasificación en orden alfabético. Este proyecto determinó 5 grandes categorías. La primera, de animales vivos, pollos, vacas, caballos. La segunda, de bebidas, como el vino. La tercera, de productos alimenticios, como el trigo o las semillas. La cuarta, de materias primas u objetos con preparación simple, como la lana, harina. Y en la última categoría, los productos manufacturados. Dentro de este proyecto se crea el apartado final Otros, en el que se incluirá dentro de grupos de mercancías las que no hayan sido mencionadas antes. Pasamos ahora a 1913, con la nomenclatura común de mercancías. Fue una nomenclatura aprobada después de haber sido propuesta por los delegados de la Conferencia Internacional de Estadística Comercial mediante la Convención de Bruselas. Fue el primer intento de lograr la unificación de la clasificación estadística y la clasificación aduanera. Consistía en un listado de solo 186 productos que, siguiendo las características del proyecto Enkampen, agrupaba la mercancía en 5 divisiones: animales vivos, géneros alimenticios y bebidas, materias brutas o con preparación simple, productos manufacturados, y un apartado para metales como el oro, plata no elaborada y monedas de oro y plata. Ahora pasamos a 1937 con la nomenclatura de Ginebra. Esta nomenclatura inició como un proyecto en 1931, al darse cuenta de la necesidad de una estructura común para tarifas aduaneras. Es así que la Liga de Naciones, lo que es la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lleva a cabo este proyecto, que terminaría por revisarse en 1937 y entraría en vigor bajo el nombre de Nomenclatura de Ginebra, la cual tuvo un éxito en la parte de mantener estadísticas del comercio, pero no a nivel fiscal, es decir, en la imposición de tasas de impuestos. La nomenclatura constaba de 21 secciones con 86 capítulos y 991 posiciones principales y 4.360 subposiciones. Dentro de esta nomenclatura aparecen por primera vez un conjunto de reglas particulares, como disposiciones preliminares, notas generales relativas a secciones, notas generales relativas a capítulos y notas de posiciones principales o subposiciones. Al principio los países tenían la libertad de reducir el número de subpartidas, agrupándolas o haciéndoles subdivisiones a las que ya existían. Su principal propósito era asegurarse que los aranceles aduaneros fueran lo suficientemente detallados para así evitar la complejidad e intentar crear un sistema común. Con el pasar de los años, la expansión de los mercados, se necesitaba un sistema más detallado y que más países usaran. Es así que se crea la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, o CUSI, una nomenclatura nacida de la Lista Mínima de Mercancías para Estadísticas del Comercio Internacional, o Nomenclatura de Ginebra, de la Liga de Naciones. Sus principales características son la clasificación, que atiende a satisfacer las necesidades propias del análisis económico del comercio internacional y dar a conocer las cantidades globales de productos, por lo cual en 1960 fue aprobada por la ONU como una base de datos estadísticos de comercio. El CUSI constaba de 10 secciones, de 52 capítulos, 150 grupos, 570 posiciones o partidas. Se clasificaban las mercancías según su grado de elaboración, origen industrial y agrupándolas según su materia constitutiva. A finales de las décadas de los 60, los integrantes del comercio internacional sintieron que ya no solo necesitaban tener un listado de mercancías, sino armonizar datos y codificar las mercancías para los documentos relativos a las operaciones de comercio. Bajo la supervisión de la OMA, Organización Mundial de Aduanas, que antes sería el organismo CCA, el Consejo de Cooperación Aduanera, en el seno del Consejo de Cooperación Aduanera realizado en Bruselas, se dio una nueva nomenclatura arancelaria internacional bajo el nombre de Sistema Armonizado. Los principales objetivos de este sistema armonizado eran facilitar el comercio, reducir el costo a nivel de los intercambios internacionales, facilitar la recolección y comparación de estadísticas confiables.
Este sistema es usado por más de 177 países alrededor del mundo. Esta nomenclatura arancelaria entró en vigor el 1 de enero de 1988 y su estructura se divide por 21 secciones, 96 capítulos, alrededor de 1.269 partidas de 4 dígitos y más de 5.205 grupos distintos de mercancías de 6 dígitos. Esta estructura y sistema es usado hasta el momento en que estoy realizando este video. Como el comercio está en constante crecimiento y de igual forma lo está el sistema, por lo cual hasta el día de hoy ha tenido 7 modificaciones, las cuales son conocidas como enmienda. La primera realizada en 1992, la siguiente en 1996, continuando con la tercera enmienda de 2002, la cuarta de 2007, la quinta de 2012, la sexta de 2016 y la más actual y utilizada, la séptima enmienda, que entró en vigor el 1 de enero del 2022. Bueno, eso es todo de nuestro camino por la historia de la evolución de la nomenclatura arancelaria. Fue un placer compartir con ustedes. Gracias por su atención.